Ayúdanos. Amén. Hermanos, como decíamos recién, es una alegría que podamos estar juntos de vuelta como todos los lunes para este compartir de la palabra del Señor. Estoy muy contento porque hoy llegamos a esta serie de las 7 iglesias en Apocalipsis. Hemos comenzado un tiempo atrás a considerar cada mensaje a las 7 iglesias y hoy nos toca la última. Hoy nos toca considerar el mensaje a la iglesia en la Odisea. Así que los que siguen, hermanos, pueden abrir sus Biblias en el capítulo 3 del Apocalipsis. Vamos a considerar los versículos desde el versículo 14 en adelante. Termina el capítulo 3 dando el Señor su mensaje a la iglesia en la Odisea. Pero antes, como siempre, vamos a encomendarnos al Señor, vamos a pedirle al Señor, que es el autor, el que ha inspirado su palabra, que Él pueda dirigirnos esta noche como queremos, ¿verdad? Queremos que Él nos hable. Amado Dios, en esta noche te agradecemos porque podemos acercarnos a ti, Señor, confiado, Señor, que nos recibes como tus hijos por medio de los méritos de tu Hijo amado, Jesucristo. Gracias, Padre, porque en Jesús hemos encontrado la vida eterna. Gracias porque como dice esa alabanza tan preciosa, nos revelaste a tu Hijo porque nos amaste. Gracias, amado Dios, que aun cuando estábamos perdidos en nuestros pecados, en nuestros delitos, muertos, lejos de ti, Señor, nos miraste, nos consideraste y extendiste tu mano de amor hacia nosotros, mandando a tu Hijo Jesús a morir por nuestros pecados. Gracias, Padre, porque Jesús pagó el precio de nuestros pecados y por medio de tu Hijo Jesús hoy podemos tener acceso al Dios verdadero y llamarte Padre. Te amamos, amado Dios. Te amamos, Jesús, que eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Y hoy pedimos que tu Espíritu Santo, que es el autor de tu palabra, que el que ha inspirado a esas personas que tú usaste a lo largo de estos años de la iglesia y aún antes de la iglesia, para que tu palabra pueda estar escrita, y has conservado tu palabra, Señor, a lo largo de estos años, para que tu pueblo, Señor, pueda leerla, pueda meditarla, Señor, pueda recibirla, Señor. Señor, sabemos que tus palabras son espíritu, tus palabras son vida. Y en esta noche, Señor, queremos escuchar tu voz. Predisponemos nuestros corazones, nuestras mentes, para poder recibir tu palabra en un terreno fértil, Señor. Señor, guárdanos de todo mal, resistimos toda obra del enemigo y confiamos, Señor, que tú estarás obrando, Señor, llevando adelante tu obra, Señor, a través de la proclamación de tu palabra, Señor. Señor, esto te lo pedimos en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén. Amén. Hermanos amados, estábamos diciendo que estoy contento porque hoy podemos dar, digamos, conclusión a los 7 mensajes que el Señor da a sus 7 iglesias en Apocalipsis, en las 7 iglesias de Asia Menor. Hermanos, es muy importante que podamos estudiar estas cartas, podamos estudiar minuciosamente estos mensajes, porque a través de estos mensajes nosotros vamos a poder comprender mejor todo lo que el Señor aprueba y todo lo que el Señor no aprueba, todo lo que el Señor reprocha. E inclusive podemos conocer bien o un poco mejor el carácter de nuestro Dios, porque Él abre su corazón, Él manifiesta al hablarle estas palabras a sus iglesias. Él es como que está dándose a conocer a sus iglesias. Y al final de todas las cartas y los mensajes a las iglesias, está escrito que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, cada carta o cada mensaje, aunque era dirigido a ese grupo de hermanos en aquella situación particular, en aquella situación histórica, también sirve para todas las iglesias. Hermanos, amados, es una alegría también que podamos acercarnos a la palabra, teniendo, como siempre decimos, la vida y la experiencia de la vivencia
de la vida de iglesia local. Es tan importante, hermanos, que podamos conocer un grupo de hermanos en una ciudad que amen al Señor, que guarden su palabra, donde podamos experimentar lo que es la vida de iglesia. Eso ayuda, eso facilita a que la comprensión de la palabra de Dios sea más clara para con nosotros, porque estos mensajes son efectivamente dirigidos a iglesias locales. El propósito de Dios es que Él pueda ser expresado a través del hombre. Y Él ha establecido un plan donde podemos decir que el cúlmine de toda esa obra hoy en la tierra está en las iglesias locales. O sea, todo lo que Dios hizo en favor del hombre, como orábamos recién, eso tiene como fin la creación de una iglesia en cada ciudad, de un candelero en cada ciudad que pueda iluminar, primeramente contener a Dios y que pueda expresar a Dios en su máxima expresión, porque Dios es tan, pero tan glorioso, tan grande, y Él necesita, Él quiere en su soberanía expresar todo lo suyo a través de su cuerpo, que es la iglesia. Y hay una iglesia que es universal, pero la expresión de esa iglesia universal se encuentra en cada grupo pequeño que el Señor ha formado en las iglesias locales de cada ciudad. Entonces el Señor, para hablarnos a nosotros, Él elige estas 7 iglesias en Asia Menor del Apocalipsis: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y entonces estas iglesias, como decimos siempre, existieron históricamente hablando. Este libro se cree que la revelación que el Señor le da al apóstol Juan, se escribe en el 90-95 después de Cristo. Entonces estas iglesias existían en esa época, tenían estas situaciones históricamente hablando, pero también, como este es un libro profético, podemos decir que el Señor anticipaba proféticamente todo lo que su iglesia iba a vivir a lo largo de estos años de la vida de la iglesia, desde que Él vino a establecer su iglesia hasta su segunda venida. Entonces son como 7 etapas, 7 periodos. Está la primera etapa de la iglesia apostólica, representada por la iglesia en Éfeso; el segundo periodo de la iglesia en persecución por la iglesia de Esmirna; el tercer periodo de la iglesia, digamos, que se unió al mundo con la iglesia en Pérgamo; el periodo más difícil desde el 500 hasta el 1500, representado por la iglesia en Tiatira, donde conoce hasta las profundidades de Satanás; la reacción de un grupo de hermanos en el 1500, representado por la iglesia en Sardis, la reforma protestante, pero que después cayó también el nominalismo y en perder esa vitalidad, porque el Señor le dice que tenía nombre, de que estaba vivo, pero estaba muerta. Y entonces surge la iglesia en Filadelfia, que está representada por otro grupo de hermanos que el Señor levanta en el 1900, donde restauran lo que es la vida de iglesia, y vemos que la iglesia en Filadelfia es la iglesia modelo, es la iglesia que Dios aprueba, como decíamos la semana pasada. Pero bueno, al final esta iglesia da lugar a la iglesia en Laodicea. Si no se mantiene lo que se recupera en Filadelfia, entonces la iglesia cae, digamos, en esa degradación de la condición de la última iglesia, que es la Odisea, y que está representando la iglesia de los últimos tiempos. O sea, la Odisea nos habla de la condición en general que su iglesia, la iglesia del Señor, iba a estar viviendo antes de su venida. Con esto, hermanos, no queremos decir que no hayan iglesias que el Señor aprueba, pero podemos decir que todas estas etapas y periodos caracterizan mayormente, ¿verdad?, en general, la mayoría de los hermanos o de las iglesias del Señor en la tierra. Hermanos amados, llegamos a la Odisea. La Odisea era una ciudad que fue fundada por un hombre que se llamaba Antíoco II. Este hombre la funda en el 260, 240 antes de Cristo. Él tenía una esposa de nombre Laodicea. Entonces él le dedica a esta ciudad el nombre de su esposa, Laodicea. Por eso se llama la Odisea. Era una ciudad, un hermano mandó hace rato un video acerca de algunas características de la ciudad en la Odisea.
Era una ciudad muy, pero muy rica a nivel comercial. Era una ciudad que producía textiles, telas de lana y también de algodón. Era una ciudad que acuñaba también sus monedas. Había mucho oro, había mucha riqueza. Era una ciudad, un centro bancario. O sea, era una ciudad realmente importante a nivel comercial. También esta ciudad, amados hermanos, producía, había una escuela de medicina que tenía el nombre de Esculapio, que era este dios serpiente de la medicina, que producían un colirio, o otros, estuve leyendo, decían una pomada para los ojos. En esta ciudad también se producía esto. Otra característica de esta ciudad, hermanos amados, era que tenía un acueducto, un acueducto, perdón, porque no tenía una provisión de agua en ese lugar. Entonces hicieron un acueducto subterráneo para que pudiesen tener la provisión de agua. Esa agua llegaba desde la ciudad de Hierápolis, que estaba a unos 10 kilómetros de la ciudad, pero dicen que cuando llegaba el agua de Hierápolis por ese acueducto, llegaba ya con una temperatura tibia. En aquel entonces, cuando habían fiestas, cuando habían situaciones de festejos, inclusive religiosas o paganas, la gente de aquel tiempo, hermanos, acostumbraba a tomar o bebidas muy frías o bebidas muy calientes. Entonces una bebida tibia realmente era rechazada y producía sensaciones, como sabemos que las bebidas tibias producen náuseas, ¿verdad? Entonces todas estas características del ser rica, del producir vestimentas de lana, dice que vendían por muy alto precio los vestidos de lana, y eran una lana particular porque era lana de color negro. Y el Señor le dice a esta iglesia que tenía que comprar vestiduras blancas. El Señor le dice a esta iglesia que tenía mucho oro, que compre de él el oro refinado, pasado por fuego. El Señor le dice a esta iglesia que se unja con colirio, ¿verdad? Y estas eran cosas características de la ciudad, hermanos. También el Señor le dice a esta iglesia que era una iglesia tibia, era una iglesia tibia, y por ende el Señor la iba a vomitar de su boca. Entonces, estas características que el Señor utiliza para hablarle a su iglesia que estaba en esa ciudad, eran muy características de la misma ciudad y del comercio y de las situaciones que estaban en aquella ciudad de la Odisea. Hermanos, la palabra la Odisea significa, la etimología de la palabra proviene de dos palabras griegas. Laos, que significa pueblo o muchedumbre, mucha gente, y dike o dice, que es opinión, costumbre, derecho, la Odisea. Entonces se podría decir que la palabra la Odisea significa derechos humanos, o también podría significar opinión humana, ¿verdad? Y hermanos amados, nunca como en esta era de la iglesia de los últimos tiempos, se ha hecho mucho énfasis en el aspecto de los derechos humanos, ¿verdad? Mucho énfasis en los derechos humanos. Hoy en día está el feminismo, están esas corrientes de ideologías de género que inclusive se están introduciendo hoy en la iglesia y que han afectado a muchas iglesias que han caído en situaciones realmente que el Señor aborrece. Pero capaz no todas las iglesias han caído así extremadamente mal en estas situaciones, pero hoy sí la característica principal de la iglesia en los últimos tiempos es que muchas de las cosas, hermanos, que se deciden en la vida de iglesia, se deciden por una votación humana, por un consejo humano, y se ha dejado de lado al Señor de la iglesia, se ha dejado de lado a aquel que tiene la llave de David, aquel que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno puede abrir, que es el Señor Jesús. Entonces, esta iglesia tiene muchas características negativas, y el significado mismo de la palabra, del nombre de la ciudad, nos habla de estas características. Hermanos amados, entonces vamos a ir acercándonos a leer versículo por versículo para examinar esta noche lo que el Señor tiene para decirnos. El verso 14 dice así: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. El amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Hermanos,
esta es la última de las 7 iglesias. Y esta iglesia está representando la iglesia de los últimos tiempos. Y el Señor se le presenta a esta iglesia o al ángel de esta iglesia, que es el mensajero, que muchos dicen que son hermanos, o el hermano que estaba a cargo de esa iglesia. Se le presenta como el amén. O sea, el amén da a entender que el Señor es aquel que tiene la última palabra siempre. El Señor no es solamente el amén. Él es el alfa y el omega. Él es el comienzo y Él es el final. Él es el que tiene, hermanos, la última palabra en todo. Y eso nos da a entender que Jesús es soberano. Más allá de las situaciones que a veces vivimos, más allá de las noticias que vemos y de lo que sabemos hacia dónde se está dirigiendo el mundo, hermanos, sabemos que por encima de todos hay uno que está gobernando y que está llevando a cabo su plan. Y ese uno es Jesús. Ese uno es el amén, el Hijo de Dios, aquel que ha recibido toda autoridad y todo dominio, no solamente acá en la tierra, sino también en los cielos. Y desde los cielos el Señor hoy está llevando a cabo su plan aquí en la tierra. Él es el amén. Debemos confiar en nuestro Jesús, porque no solamente es el Salvador del mundo, sino esa del universo, y nada y nadie podrá jamás oponerse a su voluntad, porque Él es soberano. Hermanos, a veces nos olvidamos de su soberanía. A veces nos concentramos demasiado en las situaciones y en las noticias que son importantes seguir. Y es como que nos olvidamos que el Señor es el amén. Y Él se presenta a esta iglesia de los últimos tiempos como el amén, como aquel que tiene la última palabra. Hermanos, la palabra de Dios dice en Filipenses que aquel que ha comenzado esa obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea que Él lo que comienza lo va a culminar. Él es un Dios perfecto y Él es el que tiene la última palabra. Él es también el testigo fiel. Él fue fiel a la voluntad de su Padre. Él fue un mártir por todo el mundo porque pagó por el precio de nuestros pecados y se condujo de una manera perfecta, sin pecado, en esta tierra cuando se hizo hombre. Y Él es por eso también nuestro ejemplo en ese sentido. Hermanos, cuando nos encontramos en situaciones, nosotros debemos preguntarnos cómo vivió nuestro Señor. ¿Qué haría nuestro Señor? ¿Cómo tendría que actuar yo? Porque Él nos dejó un ejemplo y Pedro nos dice que nos dejó huellas para que sigamos esas pisadas, porque Él es el testigo fiel y es el verdadero, el único Dios verdadero, el único mediador entre el Dios verdadero y los hombres es Jesús. Él es la realidad, Él es la vida, la verdad, Él es el camino. Y en Él podemos confiar. Y si conocemos al Señor Jesús, si permanecemos en el Señor Jesús, que es la verdad, experimentaremos libertad, seremos libres de toda apatía, de todo pecado, de toda condenación. Cristo es libertad, porque Él es la verdad que nos hace libres. Él es la realidad de todas las cosas. Él es el cumplimiento de todas las promesas. Él es el Señor, único y soberano Dios. Es el amén. Y la palabra dice que también es el principio de la creación de Dios. Hermanos, en aquella época, algunos estaban enseñando una herejía acerca de la persona de Jesús, diciendo que Jesús no era Dios, sino que Él había sido creado por Dios como hijo. Pero la palabra de Dios, hermanos, nos muestra de manera muy clara y contundente que el Señor Jesús es Dios y que el Señor Jesús existió desde la eternidad. En Juan, al capítulo 1, dice que todas las cosas fueron creadas en Él. En Colosenses, al capítulo 1 también, la palabra de Dios nos muestra que en Jesús están creadas todas las cosas. Entonces, Él, amados hermanos, Él es el principio en el sentido de Él es la fuente. Él es el origen de donde proceden todas las cosas. Él no fue creado por Dios. Él creó con su Padre todas las cosas y de Él proceden todas las cosas. Y la palabra nos dice en Colosenses, en el capítulo 1, desde el verso 15 en adelante, que en Él subsisten todas las cosas, permanecen todas las cosas. Hermanos, todo el movimiento que vemos, toda la energía que hace que las cosas se muevan y vivan aquí en la tierra y hasta en el universo, el sol, las estrellas, las galaxias,
todo eso depende de aquel que es el principio de la creación de Dios. De Él procede todo ese movimiento, todo lo que fue creado, y en Él subsisten. Hermanos, si el Señor Jesús dejase de existir, cosa que es imposible, todo se iría a la lona, todo se moriría, porque eres el principio y la fuente, el origen de la creación de Dios. Amados hermanos, ese es nuestro Señor Jesús, y debemos recordarlo como iglesia, como hijos suyos. Él le dice a su iglesia en el verso 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermanos amados, aquí a mí me llama la atención esta reprensión tan fuerte que el Señor le da a su iglesia. En primer lugar, hermanos, el Señor conoce nuestras obras. Él es aquel que conoce cuál es nuestra verdadera condición. Hermanos, nosotros no tenemos la capacidad de poder conocernos por nosotros mismos, sino solamente el Señor. Y Él lo recuerda en cada carta. Él dice, yo conozco tus obras. No solo lo que haces, sino lo que está detrás de las obras que cumples. Y entonces le dice algo muy fuerte. Y habla de tibieza. Habla de ser frío o ser caliente. Habla de vomitar de su boca. Hermanos, acá encontramos tres estados que el Señor nos muestra. El ser frío, el ser caliente o el ser tibio. Y hermanos amados, yo quisiera poner en claro una cosa, pero de manera contundente. Y quiero que esto lo recordemos y lo guardemos y lo atesoremos. El Señor quiere una iglesia ferviente. El Señor quiere una iglesia no fría, tanto menos tibia, sino caliente. El Señor quiere avivar el fuego del don del Espíritu que está en cada uno de nosotros. El Señor quiere que su iglesia sea una iglesia celosa por las cosas de Dios. El Señor quiere pasión por las cosas suyas y de su iglesia. Él no quiere que seamos tibios por sobre todas las cosas, pero prefiere a que seamos tibios que seamos fríos. Por eso le dice aquí, ojalá fueras frío o caliente. Y vamos a explicar esto, hermanos, pero vamos a dar un mayor énfasis al hecho de que el Señor está queriendo una iglesia ferviente en el Espíritu. Pablo le dice a los romanos que debían ser fervientes en el Espíritu. Pablo le dice a su hijo Timoteo en la segunda carta o en la primera carta que avive el don del fuego que estaba en él. Pablo estaba en la cárcel, Timoteo estaba en una situación difícil, tenía que ocuparse de las situaciones de las iglesias, estaba abatido, desanimado, y Pablo le dice, aviva el fuego del don que está en ti. Y ese fuego del don es el Espíritu Santo, es Dios mismo que mora en nuestros corazones, y que Él es un fuego que consume todo, hermanos. No debemos apagar al Espíritu. Dios quiere una iglesia viva, una iglesia celosa, una iglesia ferviente, que lo ame y que le haga las cosas con pasión. Amados hermanos, Dios aborrece la tibieza, pero lo que más ama, lo que más quiere es vernos apasionadamente enamorados por Él, viviendo por Él de una manera viva, porque Dios es un Dios vivo, no es un Dios muerto. Y la expresión de ese Dios vivo es la iglesia. Y a veces, hermanos, entramos en situaciones que nos llevan a estar muertos. Y el Señor nos dice que a veces tenemos nombre de que vivimos, pero estamos muertos. Hermanos, voy a leer un pasaje, una palabra fuerte que el Señor me dio en Jeremías capítulo 48. Vamos a Jeremías un ratito, al capítulo 48. Y vamos a leer, hermanos, un solo versículo, que es el versículo 10. Lo voy a leer en esta versión, que es la versión que tengo yo, es Reina y Valera del 95. Dice así el verso 10, Jeremías 48. Maldito el que haga con indolencia la obra de Jehová. Maldito el que retraiga de la sangre su espada. Hermano, fui a buscar en otras versiones
y otras traducciones para leer este mismo versículo. Y este mismo versículo en otras versiones recita de esta manera, hermanos. Por ejemplo, en Dios habla hoy, dice así: maldito el que no haga con gusto el trabajo de Jehová. Maldito el que no haga con gusto el trabajo que el Señor encarga. Eso dice Dios habla hoy. Palabra de Dios para todos dice: maldito el que aparenta hacer el trabajo del Señor. Y miren lo que dice, hermanos: maldito el que aparenta hacer el trabajo del Señor. En otra versión, Reina de Valera 1960 dice: maldito el que haga con negligencia la obra de Dios. Hermanos, como en mi versión está maldito el que lo haga con indolencia, voy a buscar algunos sinónimos de la palabra indolente. Algunos sinónimos, y eso nos ayuda mucho a entender mejor ese término, de la palabra indolente es dejado, perezoso, apático, negligente, linfático. O sea, el Señor nos está diciendo en su palabra que Él quiere una iglesia que lo sirva con fervor, con el primer amor, encendida y con el fuego del Espíritu Santo. Y Él dice: maldito aquellos que me sirven de manera indolente, con pereza, con apatía, con negligencia, así va y va ahí nomás. Hermanos, a veces somos tan, pero tan diligentes o diligentes, perfectos, ponemos pasión, ponemos garra, como se dice acá, para muchas cosas que no tienen que ver con las cosas de Dios, en el trabajo, en la familia, en actividades que no tienen que ver con la iglesia ni con Dios. Y acabamos todas nuestras energías y nuestra pasión en eso porque capaz no nos damos cuenta, pero todavía amamos más esas cosas que a Dios y a su iglesia y a su obra y a su voluntad. Y el Señor está buscando hoy, en este tiempo, hermanos y hermanas que se dejen de la negligencia, que se dejen de la pereza, que abandonemos la apatía, que abandonemos la frialdad y que podamos, amados hermanos, buscar estar avivados por el Señor. Y eso es muy importante, hermanos, entender que no va a haber un avivamiento si primero no nos humillamos, si primero no reconocemos delante de Dios que no somos nada delante de Él. Todo lo que tenemos es por su gracia. El Señor dice que Él habita en las alturas, pero también habita con aquel que tiene un espíritu humilde y contrito, para reavivar el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. Amado hermano y hermana, el Señor te quiere avivar esta noche, pero es necesario que dejemos la tibieza. Hermanos, si somos tibios, hermanos amados, no tenemos esperanza de ser reavivados por el Espíritu de Dios. No va a haber esperanza, porque ser tibio significa vivir un teatro. Ser tibio significa actuar. Ser tibio significa querer demostrar algo que no somos. Ser tibio significa que somos fríos, pero queremos mostrar a los demás que no estamos fríos, sino que somos fervientes, cuando en realidad lo que estamos haciendo es un teatro delante de Dios y delante de su iglesia. Hermanos amados, por eso el Señor aborrece la tibieza. El Señor no quiere que estemos con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. El Señor no quiere que acomodemos las cosas al mundo y que el mundo afecte a la iglesia. Él quiere que la iglesia afecte al mundo. Él quiere que la iglesia pueda cambiar a este mundo. Él quiere, y la propuesta de Dios es que la iglesia pueda salir para afectar hasta inclusive una entera ciudad. Pero ¿cuál es el problema? Que nosotros somos tibios y el Señor a veces nos llama severamente a un arrepentimiento, porque Él la tibieza, hermanos, la odia, la aborrece, le causa vómito. La tibieza le causa vómito, hermanos. Entonces, ser tibios es vivir un teatro, vivir una mentira, querer mostrar algo que en realidad no somos. El Señor prefiere que seamos fríos antes que tibios. Ser frío significa ser genuinos, ser sinceros, decirle al Señor: Señor,
estoy mal. Señor, no estoy encendido. Señor, no estoy orando. Señor, estoy cayendo en esto, estoy cayendo en otra cosa. No te amo como debería amarte. Soy un desastre. Y ahí cuando empezamos a ser sinceros, ahí cuando empezamos a abrir nuestro corazón delante de Dios, ese es el camino para poder encendernos de verdad. Pero si seguimos en la tibieza, en la mentira y en el teatro, jamás vamos a salir de esa condición. Jamás vamos a experimentar la llenura del Espíritu, porque estamos en una mentira. Y ni nosotros nos creemos la mentira que hemos vivido capaz por muchos años. Eso le dice el Señor a su iglesia. Esta iglesia había caído en eso, hermanos. ¿Será que el Señor nos está hablando a nosotros? Hermanos, yo recuerdo cuando estaba en Italia, una de las cosas que yo hacía y me da vergüenza hoy, era fingir. Fingía muchas cosas, hermanos. Y el Señor de poco me fue liberando de todo ese teatro que tenía. Y una de las cosas que fingía es que yo hablaba diferentes idiomas. Y me acuerdo que iba a un restaurante y, hermanos amados, cuando vino una vez, estaba en el sur de Italia, vino un mozo a hablarme y me atendió y me habló en inglés. Y yo le respondí en inglés lo poco que sabía. Y él me preguntó, ¿sabes inglés? Y yo le dije, yes, I speak English. Y el tipo se fue, después volvió y me empezó a hablar en inglés. Me habló en inglés. Había sido, yo no esperaba que él hablase en inglés. Había sido, el señor había hablado, vivió por 20 años en Estados Unidos y me habló en inglés. Y hermano, ustedes no saben, cada vez que yo iba a ese restaurante oraba para que ese mozo no me atendiese. Porque me hablaba en inglés y él estaba convencido que yo le hablaba en inglés porque yo fingí. Qué feo fingir. Qué vergüenza fingir. Hermanos, es preferible decir, no sé nada, Señor. Es preferible decir, no he aprendido nada, Señor. Y ese es el camino para poder aprender, para poder recibir. Hermanos, el Señor está buscando una iglesia, siervos suyos genuinos, auténticos, no mentirosos, no fingidos. No querés mostrar lo que no somos, amados hermanos, como hice yo y como hacía yo. Y no les cuento las otras cosas que hacía que me dan vergüenza. Solamente esto les cuento, hermano. Él pensaba que yo hablaba inglés. Hermano, ni me acuerdo si tuve el coraje de decirle, porque cada vez que iba a ese restaurante, de lejos me miraba, how are you? Come on here. Y yo, ay, Señor, ¿cómo hago esto? Dios mío. Bueno, así a veces somos con el Señor. Somos tibios. Y delante de los demás actuamos. Pero el Señor sabe, el Señor conoce, y el Señor prefiere que seamos fríos. Hermano, si hoy estás frío, si hoy estás apático, si hoy estás perezoso, si hoy estás apagado, si hoy estás perdiendo, no estás venciendo, decíselo al Señor, arrepentite, abrile tu corazón y decirle, Señor, estoy así, perdóname, pero ya no quiero fingir, quiero realmente conocerte, quiero realmente experimentarte, quiero que tu espíritu sea todo para mí, Señor. Pero hermanos, debemos reconocer nuestra tibieza o nuestra frialdad, perdón. Y si hemos sido tibios y hemos actuado, debemos pedirle al Señor que nos perdone y que tenga misericordia. Porque si no, hermanos, el Señor dice que nos va a vomitar de su boca. Hermanos amados, imagínense que el Señor nos vomite de su boca. Eso significa que el Señor nos rechaza. El Señor no nos digiere. El Señor no soporta que sus hijos actúen y finjan, que sean tibios. Hermano, me acuerdo el año pasado, creo, o hace 2 años, un amigo me invitó a su casa a comer pescado. A mí me gusta mucho el pescado. Si por ahí alguien me quiere invitar, me gusta mucho el pescado. Fuimos a comer pescado y mi amigo puso ahí en la parrilla el pescado. Una maravilla, hermano, ese pescado. No me acuerdo si era pacú o otro a la parrilla. Y de repente le pone ajo adentro. Le pone ajo. Empieza a poner ajo. Ahora empieza a cortar ají, un pedazo acá, un pedazo allá. Y llenó el pescado de ajo y este le da un sabor. Bueno, entonces como yo no estoy acostumbrado a comer mucho ajo, empezamos a comer y yo veía que ellos comían. Y comían pedazos así grandes de ajo y le metían. Y hermano, yo empecé a comer y comía el ajo y estaba rico. Y comí, bueno, comí bastante y comí mucho ajo. Hermano, llegó la noche. Ay, ay, ay. Empecé a sentirme mal. Ustedes saben, hermano, ¿verdad? Todos hemos pasado por esa mala experiencia, porque lo peor de vomitar es la antesala.
esas horas antes que vos no lográs digerir. Y ahí estaba. Y yo creo que a las 3, 4 de la mañana me bajé de mi pieza, no aguantaba más. Y bueno, llegó a ese momento desagradable. Y bueno, devolví todo lo que había comido, yo pensé, pero no fue suficiente. Me recuperé y después me vino de vuelta y tuve que devolver de vuelta. Hermanos, cuando yo por la segunda vez hice eso, y perdón que les comento esto, después me levanto y me miro al espejo, y cuando me veo al espejo, el Señor me dijo algo. ¿Y saben lo que me dijo el Señor? Y fue el mismo Señor fue el que me dijo esto. Yo miré bien al espejo, así en esa condición, en esa sensación que tenía, y el Señor me dijo, esto pruebo cuando mis hijos fingen ser lo que no son. Cuando son tibios. Mi corazón, mi sensación es la misma que vos probaste con ese pescado que no pudiste digerirlo. Cuando mis hijos fingen lo que no son, cuando actúan, cuando son tibios, eso siento yo. Siento esa sensación que sentiste vos. Y hasta me dio a entender que me hizo vivir eso para que yo entienda un poquito mejor lo que el Señor siente, hermano, cuando ve una iglesia tibia. Le causamos náuseas al Señor. El Señor aborrece eso, hermanos. Si estamos en eso, pidamos perdón al Señor y le pidamos gracia y nos humillemos delante de Él. Y pidámosle al Señor, Señor, yo no quiero ser tibio y soy frío, Señor. Soy frío, me he vuelto frío, Señor. Pero dame de tu gracia, Señor. Derrama tu espíritu sobre mi vida. Ayúdame. Yo quiero, yo estoy dispuesto. Y entonces el Señor, hermanos, empieza a obrar ese milagro de encendernos, de activarnos, de llenarnos. Amados hermanos de mi alma, el Señor quiere una iglesia viva porque Él es vivo y la iglesia debe ser viva. Ay, Señor, perdónanos porque a veces pensamos de ser algo que no somos, Señor. Al verso 17, hermanos, dice, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Hermanos, como nunca antes en este tiempo, la iglesia cayó en una situación de decir, hay algo que se llama la confesión positiva. Y eso es característico de una teología que es la teología de la prosperidad, donde muchos enseñan y dicen cosas, amados hermanos, llenando el oído de hermanos que escuchan, que no sabemos si son hermanos inclusive, de cosas que la gente quiere escuchar. Y les prometen que ellos son superhéroes, que no van a estar enfermos, que no van a estar, que no van a pasar jamás pobreza, que no van a pasar nunca dificultades con tal de proferir con fe. Yo declaro, yo decreto, yo esto, yo aquello, todo es yo declaro, yo ato, yo desato, yo. Hermanos, eso es una mentira. Esa es una confesión positiva que tiende a exaltar y a satisfacer al hombre y no a glorificar a Dios. Esta gente cree más en su profesión, en su declaración, que en la palabra de Dios. Y muchas de las cosas que dicen son para satisfacer sus propios gustos, su propia carne. No hablan de la cruz, no hablan del anticristo. Jamás he escuchado que hablen del anticristo. Jamás he escuchado ¿por qué no hablan del anticristo? Porque esa confesión positiva, amados hermanos, no es de Dios, es del diablo. ¿Qué le dijo el diablo a Adán y Eva? Seréis como Dios. Y algunos de estos dicen que nosotros somos dioses. Ay, hermanos. Tengamos cuidado porque la iglesia cayó. La iglesia cayó. No hablan jamás de situaciones que se están por venir. Aún no hablan del anticristo, no hablan de la marca de la bestia. Algunos de ellos niegan el arrebatamiento. Dicen que no va a haber arrebatamiento, porque la iglesia hoy tiene que conquistar el mundo. Pero por
favor, hermano, dejémonos de sueños y de filosofías y de mentiras. Y no escuchemos esas cosas, hermano, por favor. Acá el Señor le dice, tú dices, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Pero no sabes que eres desventurado, que eres miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Esa es la realidad de la iglesia de hoy. Aunque usted pueda decir todo lo que quiera, la iglesia está llamada, hermanos amados, a confesar, a proclamar y a declarar la palabra de Dios. Nosotros estamos llamados a confesar la palabra de Dios. Nosotros estamos llamados a orar pidiendo que se haga la voluntad de Dios, no la nuestra y como a nosotros nos gusta, para vivir en nuestros deleites y satisfacer los deseos de mi carne. Y la gente está ahí diciendo, sí, esto yo declaro, yo digo, yo decreto. Ay, 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 ay. Hermanos, si vamos a decretar, decretamos impulsados por el Espíritu y por el poder del Espíritu, la palabra de Dios. Eso hay que decretar. Hermanos amados, hasta inclusive hay peligro de que lleguemos a confiarnos de ciertos logros espirituales en nuestra vida. Hermanos amados, leía un material de un hermano que amamos mucho y aprecio mucho, que compartí con la iglesia, pobres en espíritu. Pobres en espíritu. Hermanos amados, el ser pobres en espíritu es confiar solamente en la provisión de nuestro Señor y no en nosotros. Ser pobres en espíritu es, aunque el Señor nos permite ciertos logros y aprueba cierta obra, no estar pensando en eso, no estar calculando cuánto me miran, cuánto gané, cuántos me siguen, cuánto esto, cuánto... No. Mantenernos en una condición de pobreza, de estar vacíos para que el Señor pueda seguir dándonos. Porque a veces nuestros logros espirituales, nuestra humildad nos lleva a ser soberbios. Nos empezamos a enorgullecer y a enaltecer por aquellos logros espirituales que el Señor nos permitió. Hermanos, nosotros debemos ser pobres en espíritu, reconocer nuestra incapacidad y reconocer la capacidad de Dios siempre. Hermanos amados, el Señor conoce. Le dice, no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Pablo dice, hermanos, en 1 Corintios 13, al versículo 12, que nosotros ahora conocemos de manera velada, oscuramente, pero cuando venga el Señor, conoceremos y conoceré como fui conocido. O sea que el Señor nos conoce, Él sabe cuál es nuestra situación. Y hermanos, a veces las pruebas que vivimos y pasamos tienen como objetivo mostrar cuál es nuestra condición. Él nos conoce. Hermanos amados, acá no se trata de hacer un examen de cómo soy yo sin el Señor. Acá no es examinarme sin Dios. Acá es decir, como decía el salmista en el Salmos 139, versos 3 y 24, examíname tú, oh Dios, conoce tú mi corazón, ve tú si hay algo en mí que no te agrada. Eso decía el salmista. Hermanos, debemos pedirle al Señor que Él nos examine, que Él nos muestre. Y hermanos, a veces el Señor nos hace pasar por esas situaciones. Que el Señor nos examine. No nosotros, hermanos. Si yo me examino a mí, yo Tomás, yo hablo por mí, siempre le voy a acariciar un poquito a mi pecado, a mi rebeldía, a mi ser terco, a mi ser orgulloso. Siempre voy a decir, bueno, voy a buscarle una excusa, porque tengo una naturaleza caída. Por eso el Señor me dio una mujer. Porque a veces el matrimonio, hermanos amados, el matrimonio sirve para que nos digan cómo somos, sin excusas delante de Dios. Ese es el matrimonio. Hermanos amados, si vos querés saber cómo estás hoy delante de Dios, preguntale al Señor cómo estás. Decirle, como dice en el Salmo 19, líbrame de los pecados que me son ocultos, y preguntarle después a tu esposa y a tus hijos y a los siervos que más cerca tuyo están, ¿cómo sos? Y ahí te van a decir cómo sos. Sin buscar excusas, sin escondernos y buscar, no, hermanos, por favor, olvidémonos de eso. Que el Señor nos guarde, hermanos, de no humillarnos delante del Señor. Miren, hermanos, la diferencia entre la iglesia en Esmirna y la iglesia en la Odisea. Esmirna era una iglesia pobre materialmente.
Pero el Señor le dice, eres rica espiritualmente. Y esta iglesia se había enriquecido. Esta iglesia empezó a decir, no necesito nada. He escuchado a un pastor que habla del templo que han construido y habla 1 hora de ese templo. Y empieza a decir, acá hay cuántos árboles, cuántas piezas, estacionamiento, es el más grande de aquí, el más grande de allá. Y infladísimo. Pero para el Señor, esta iglesia que era rica y que decía que no tenía necesidad de nada, para el Señor era pobre espiritualmente hablando. No siempre las riquezas corresponden a la riqueza espiritual. Al contrario, a veces es lo contrario. Es difícil que uno tenga mucho y que también tenga mucho de Dios. Generalmente cuando le pedimos al Señor, hermanos, y esta es mi experiencia personal, no le hablo porque veo de otros. Cuando le pedí a Dios más de Él, Él me empezó a quitar muchas cosas. Muchos estorbos empezó a quitar. Y entonces se crea el espacio para Él, para lo eterno, para lo verdadero, para lo que vale de verdad. Las cosas de Dios, hermanos. Hermanos, el Señor le dice varias cosas, pero en el verso 18 Él le aconseja, por tanto te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la desnudez de tu vergüenza, la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Hermanos, esta iglesia estaba pobre espiritualmente y el Señor le dijo, te aconsejo que compres de mí. Hermanos, hay 2 cositas acá que queremos decir. Primero, no vayamos a pensar que si estamos en una organización, si estamos con algún siervo del Señor, si estamos con alguna institución, vamos a ser enriquecidos. La compra la tenemos que hacer del Señor. Es el Señor el que tiene lo rico. Es en Cristo que están escondidas las riquezas y los tesoros de la sabiduría. Es el Señor nuestro tesoro y es a Él que debemos recurrir para ser ricos. Y debemos comprar de Él. Hermanos, acá está hablando de compra. Mi papá me había enseñado que hay cosas, y yo le agradezco al Señor por mi papá. Le agradezco al Señor por su vida, porque me enseñó varias cosas y entre las cosas que me enseñó me dijo, el Señor te va a regalar algunas cosas, pero otras cosas te va a pagar, te va a pasar la boleta. Hay que comprar. Y ese comprar, me decía, es la negación del yo. Es el morir a nosotros mismos. Es el tomar la cruz. Jesús le dijo a sus discípulos, hermanos, que el que amaba su vida en este mundo la perdería, pero el que la aborrecía en esta vida, en este mundo, la guardaría para vida eterna. Hermanos, el Señor nos llama a perdernos en Él. El Señor nos llama a tomar la cruz y a negarnos a nosotros mismos. Ese es el precio que hay que pagar para poder experimentar la verdadera riqueza, no el dinero que se llena de moho y que tiene alas. Hermanos, el dinero de un día para otro vuela, tiene alas. Yo no sé si ustedes sabían, pero el dinero tiene alas. De repente empieza a volar y se va y no vuelve más. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. El Espíritu de Dios es eterno y el Señor quiere enriquecernos. Por eso le aconseja a su iglesia que compre de Él. Y lo primero que le dice es, como era pobre, compra oro. Oro, el oro, hermanos, no es un oro cualquiera. Te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego. Hermanos, el apóstol Pedro compara nuestra fe como oro. Hermanos, nuestra fe es como el oro, que es probado por el fuego. Y nuestra fe, hermanos amados, tiene que pasar por pruebas. Si hoy estás pasando una prueba, agradecele al Señor y ponete las pilas en el Señor y acepta lo que el Señor está permitiendo en tu vida para superar esa prueba, porque el Señor quiere que compres de Él oro refinado, pasado por fuego, que son las pruebas. Pablo, hermanos, decía a los tesalonicenses que quería ir a verlos cara a cara para completar lo que faltaba de la fe de ellos. El Señor quiere una fe que cuando Él vuelva pueda ser digna de alabanza, pero una fe que no pasa por pruebas. No es una fe que el Señor va a aprobar, una fe que está sentada y cómoda, no va a crecer. Por eso necesitamos, hermanos, aceptar
renunciar a vivir una vida cómoda y aceptar todo lo que viene de parte de Dios, porque Él sabe lo que es mejor, no nosotros. Y Él quiere enriquecernos, pero el camino para ser ricos son las pruebas, hermanos. No la prosperidad, la comodidad. No eso es diabólico. Eso viene del mismo Satanás, que quiere confundir y hacerte escuchar lo que tu carne quiere escuchar. Pero vos escuchar la palabra, escuchar al Señor, a Él. La prosperidad verdadera es la que viene del Espíritu, es ser rico y lleno del Espíritu, cualquiera sea tu situación. Si estás bien económicamente, gloria a Dios, porque el Señor te dio para que seas misericordioso y dadivoso. Y si estás apretadito, como también Pablo estuvo apretado y pasó desnudez y pasó pobreza, gloria a Dios, porque todo eso está de alguna u otra manera determinado por Dios para nuestro bien. Hermanos, también esta iglesia estaba desnuda. Entonces el Señor le aconseja que compre vestiduras blancas. Hermanos, el corazón de Dios es un corazón que quiere cubrirnos. Él no quiere que se vea nuestra vergüenza. Ese es el corazón de Dios. Y yo debo reconocer, hermanos, que a veces tengo que aprender mucho más a tener el corazón de Dios para cubrir la vergüenza de mis hermanos y la mía. El Señor nos quiere cubrir, no quiere que se vea nuestra vergüenza. Y nuestra vergüenza es nuestro pecado, nuestro orgullo. Hermanos, las vestiduras blancas hablan de nuestra conducta. En Apocalipsis capítulo 19 al verso 8, habla de esta novia que se preparó para recibir al Señor que viene del cielo y se le concedió vestirse de una ropa blanca, limpia y resplandeciente. Y dice que el lino fino representa las acciones justas de los santos. Esas vestiduras blancas hablan de nuestra conducta, habla de nuestro lenguaje, habla de nuestra mente santa, habla de una vida consagrada y santa sin mancha. El Señor quiere una iglesia limpia, pero si no compramos de Él, si no nos volvemos a Él, si no permanecemos en Él, vamos a seguir en nuestra vergüenza, en nuestro pecado, manchando estas vestiduras. Pero si nos volvemos al Señor, hermanos, si le decimos, Señor, de ti me quiero vestir todos los días. En Romanos al capítulo 13, Pablo le dice a los creyentes, Pablo, ¿qué le dice? Pablo le dice a los romanos al capítulo 13, voy a decirles el versículo, hermanos, más adelante, versículo 14, ahora me viene a la mente, versículo 14, le dice, vestidos del Señor Jesucristo y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero un hermano, mucho más sabio que yo, en una reunión de iglesia me corrigió y me dijo, hermano, no es así la traducción. La traducción correcta es, vestidos del Señor Jesús y no satisfaréis los deseos de la carne. Si nos vestimos del Señor, si andamos en el Señor, si confiamos en el Señor, automáticamente no vamos a satisfacer los deseos de la carne. No dice que no vamos a tener deseos, no los vamos a satisfacer porque Cristo nos satisface, Cristo nos llena, Cristo nos fortalece para vencer contra toda tentación, contra toda amargura, contra toda depresión, contra toda mentira, contra toda odio y rencor que tenemos. Podemos vencer y vivir una vida que agrada a Dios por medio de ser vestidos de Jesús. Hermanos, hay un vestido que es el que Dios nos pone a nosotros cuando nos salvamos y es el ser revestidos de su justicia. Y ese vestido nos lo pone Dios. Pero hay otro vestido que nosotros debemos esforzarnos en la gracia, sustentados por Él. Tomar la decisión de decir, Señor, hoy no voy a salir de mi casa, hoy no me voy a bajar de la cama, hoy no voy a salir del baño sin vestirme de ti, Señor. Te tomo como mi vida, Señor. Me cubro, Señor, bajo la sombra de tus alas. Invoco tu nombre, Jesús. Yo no quiero vivir, no sirvo para nada sin ti, Señor, pero en ti todo lo puedo. Cristo es nuestro vestido que nos salva de nosotros mismos, del mundo, del enemigo. Hermanos, yo cuando estoy vestido de Tomás, ay, ni yo me aguanto, hermanos. Terrible, insoportable.
egocéntrico, perezoso, mal educado, sin fin de cosas. Y digo cosas que puedo decir, como me decía un hermano. El Señor conoce nuestras debilidades. Él sabe contra qué estamos luchando. Y la solución, hermanos, es Cristo. Cristo. Él es nuestra santificación. Él es nuestra sabiduría y nuestra fuerza. Él. Por eso Él le aconseja a la iglesia, comprad de mí. No confíes en hombres. No confíes en organizaciones, aunque pueden ayudarte. Pero al fin y al cabo, hermanos, los líderes, los siervos de Dios deben conducir a la grey, al pastor verdadero que es Cristo. Encontrarnos con Cristo, vivir a Cristo. Gloria al Señor por nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y acá dice, unge tus ojos con colirio para que veas. Hermanos amados, este colirio nos habla de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos muestra de verdad nuestra condición y el Espíritu Santo es el que puede abrir nuestros ojos. Pablo oraba en Efesios para que los ojos del entendimiento de los efesios pudiesen ser iluminados, para que haya una revelación y ellos pudiesen ver. Y hermanos, en el Salmo 119, lo anoté por acá, hermanos amados de mi alma, en el Salmo 119, la palabra de Dios al 130 dice que la exposición de tus palabras alumbra, hace sabios a los sencillos. La exposición de tus palabras alumbra. Salmo 119, 130. Hermanos amados, acá debemos ungirnos con colirio los ojos. Y yo le preguntaba al Señor esta mañana y ayer, pero Señor, ¿qué significa que yo me tengo que ungir los ojos? ¿Cómo hago para ungirme los ojos? Y el Señor me mostró este pasaje y me dijo, mira, querido hijo, si vos querés ungir tus ojos con el colirio, lee mi palabra, dedicarle tiempo a la exposición de mi palabra, escuchando buenos mensajes, leyendo buenos libros, escuchando buenos audios. Dedica tiempo para leer, dedica tiempo para escuchar, dedica tiempo a estas cosas. Y en la medida que tenés un corazón humilde, sencillo y dispuesto a aprender, entonces voy a ir aclarando tu vista y vas a ver como yo veo. Porque la exposición de la palabra de Dios, que es espíritu, la palabra de Dios que es espíritu, alumbra nuestros ojos, nos quita esas escamas que tenemos. Hermanos amados, esto yo le pregunté al Señor. Cuando estuve en Italia le pregunté al Señor y le dije, Señor, muéstrame cómo soy. Y me asusté cómo era, porque yo no sabía cómo era. No pensaba que era así. Pero le agradezco al Señor, porque ahora sé cómo soy. Y yo creo que no me mostró todo porque soy terrible. Pero en la medida que voy en su gracia caminando, me va mostrando cómo soy. Y hoy, hermanos, yo le tengo terror a mi viejo hombre, porque es terrible. Pero, hermanos, el Señor me dice, confía en mí, confía en mi espíritu, confía en mi persona, porque yo te voy a sacar de esa miseria, yo te voy a enriquecer con mi espíritu, yo te voy a donar de mi sabiduría, yo voy a fortalecer tu hombre interior, confía en mí, vení a mí, yo no te voy a echar fuera. El problema es que a veces yo me creo que yo ya sé todo, que ya conozco y empiezo a, ay, hermano, ¿saben cómo se descubre también la desnudez? ¿Saben también cómo se descubre nuestra desnudez? En Éxodo, hay un pasaje en Éxodo que lo anoté en algún lado. En Éxodo al capítulo, lo voy a buscar, hermano, porque lo anoté por ahí. El Señor le dice, le da una indicación a Moisés y le dice que ellos no debían subir por gradas al altar. No debían subir por gradas al altar. Amados hermanos, Éxodo 20, 26. Ahí está. No debían subir por gradas al altar. El altar donde se
se ofrecían los sacrificios, tenía que ser hecho en una medida que todos pudiesen acceder sin que nadie se subiese por medio de una grada. No debía tener eso, no debía tener una escalerita. ¿Por qué? Porque le dice, si vos te subís ahí, se va a descubrir tu desnudez. Hermano, cuando nos creemos más que los demás, cuando nos empezamos a jactar, cuando nos empezamos a poner por encima de los demás, ahí también se ve nuestra desnudez, nuestra pobreza. Cuando empezamos a pretender sacar nuestro currículum, a que nos respeten por la trayectoria que tenemos, y cuando empezamos a pretender que se nos llame con un nombre y que se haga lo que nosotros decimos, y nos ponemos por encima de los demás, menospreciando a los hermanos más nuevos, dejando de sujetarnos a ellos, de aprender de ellos, tratarlo con humildad, ahí también se descubre nuestra desnudez. Y esa es una doctrina de los nicolaitas que el Señor aborrece. El Señor aborrece la doctrina de los nicolaitas, que hacen una separación entre aquellos que sirven a Dios y que saben, y el pueblo que no sabe nada. Como decían los fariseos a ese ciego que fue sanado, vos naciste todo en el pecado y a nosotros no querés enseñar. Este que recuperó la vista y que había reconocido en Jesús al Mesías, este ciego les estaba enseñando a aquellos que tenían la ley, la letra, la doctrina correcta, pero que estaban llenos de soberbia. Y ahí aparece nuestra desnudez. Cuando nos subimos por encima, como ellos tenían vestidos, se veía la desnudez. Por eso el Señor quiere que seamos Filadelfia, amor fraternal. Y si alguno se jacta en el Señor. Nos gloriamos en Cristo. Cristo es nuestra gloria. Él es motivo de orgullo, hermanos. No nosotros, hermanos. Nosotros no. Ay, Señor, ayúdanos. Ayúdame, Señor, a humillarme bajo tu poderosa mano, Señor. Hermanos, la palabra de Dios dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Hermanos, el Señor no solamente reprende, sino también castiga. Esto me recuerda a Hebreos. En Hebreos, al capítulo 2, el Señor dice que Él disciplina como un padre a sus hijos y al que recibe como hijo lo azota. Algunos dicen que Dios no castiga. Y la verdad es difícil decir que Dios no castiga. Dios al que ama, disciplina, corrige y castiga. Y aquellos que a veces están en pecado, se apartan de Dios y no les pasa nada, ¿será que son hijos de Dios? Porque la falta de disciplina manifiesta, la falta de disciplina de parte de Dios manifiesta, evidencia que no sos un hijo de Dios. Porque Dios al que ama, corrige y castiga. Así que si hoy estás en pecado, si hoy estás apartado y estás frío y no te pasa nada, arrepentite y cree en el Señor. Porque Dios, si sos su hijo, te va a castigar, te va a incomodar para hacer todo lo posible para que vuelvas, porque Él te ama, Él me ama, Él nos ama. Y por eso, hermanos, a veces nos reprende fuerte. Su palabra a veces es incómoda, pero es lo que nos sirve para que nos dejemos de ser tibios, nos dejemos de hacer teatro, nos dejemos de tolerar, nos dejemos de abandonar el primer amor, nos dejemos de hacer cosas en pensamientos que el Señor aborrece. Nos dejemos de centrarnos en nosotros y buscar cosas para nosotros y buscar cosas para endulzar nuestros oídos. Como algunos que enseñan que el Señor no va a venir hasta que la iglesia conquiste todo el mundo a nivel cultural y de gobierno. Eso es una mentira, una falacia. No va a haber reino en la tierra establecido físicamente, culturalmente, políticamente, sin que vuelva el Señor. Algunos quieren reinar sin el rey. Nosotros esperamos a Jesucristo, que venga desde los cielos con poder y gloria, el León de Judá, a establecer su reino aquí en la tierra. Primeramente arrebatarnos para hacer una diferencia de quiénes son sus hijos y quiénes no son los suyos. Y viene a destruir, viene a juzgar, viene a matar, primeramente al impío y a aquellos que se van a unir contra él para establecer su reino.
de poder y de autoridad. Y aquellos que vencen, aquellos que dejan la tibieza, aquellos que se encienden en el Espíritu, hermanos amados, y perseveran en la palabra, guardan su palabra, se van a sentar con Él. Esa es una promesa de Dios para los vencedores. Se van a sentar con Él a reinar y a juzgar las naciones. Entonces, hermanos, ¿qué estamos esperando? Para hablar su palabra, para servir al Señor, para vivir una vida que le agrada a Dios. Dejémonos de estar en la apatía, en la pereza. Dediquémosle al Señor los mejores años de nuestra vida. Había una canción que decía en italiano, I migliori anni della nostra vita. Los mejores años de nuestra vida, desde jovencito, desde niños. Amar al Señor, orar al Señor, hablar su palabra, hacer discípulos, servir en la iglesia. Para eso vinimos a esta tierra. Y entonces cuando el Señor venga, nos va a hallar como Él quiere hallarnos. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Señor, te queremos abrir la puerta porque es tu iglesia. Hermanos, en Filadelfia el Señor tenía la llave de David. En Filadelfia Él estaba ahí gobernando. En Filadelfia, que es la iglesia que el Señor aprueba, era el Señor el que mandaba y la iglesia obedecía. Y el Señor le abre la puerta y el Señor le dice, yo a quien abro nadie cierra y si cierro nadie abro. Pero en la Odisea, donde ya se le dejó afuera al Señor, se le quitó la llave al Señor y se dejó en manos de hombres que en asambleas deciden, levantan la mano y deciden las cosas que se tienen que hacer en su casa. Se hace un consejo y se vota para saber quién va a ser el pastor, para saber cómo se va a administrar esto, para saber cómo se va a administrar aquello. Y el Señor se queda afuera de su iglesia. Porque cuando el Señor ve que nosotros hacemos de su iglesia un lugar para nuestro deleite, un lugar para nuestros intereses, el Señor, ¿saben qué hace, hermanos? Se levanta y se retira. Pero como el Señor nos ama tanto, Él desde afuera llama. ¿Y saben lo que dice? Si alguno oye mi voz, si alguno que está en esa situación de la Odisea, hermanos, oye la voz del Señor, abandone eso, ábrale la puerta al Señor de su corazón para que el Señor entre a cenar con Él. Hermanos, la cena habla de intimidad, habla de confianza, habla de una relación íntima con el Señor. El Señor quiere cenar con todos, pero Él sabe que solo algunos le van a abrir la puerta para que Él cene con nosotros. Hermanos, aunque hemos sido hijos de Dios, aunque hemos nacido de nuevo, a veces le dejamos afuera al Señor de su iglesia. Esta es la puerta de la iglesia. Hermanos, está bien que a veces utilicemos este pasaje para hablarle a las personas que aún no tienen al Señor, para que le abran la puerta de su corazón, le reciban al Señor para ser salvos. Está bien, no está mal. Pero si vemos el contexto en el cual se dice este versículo habla a la iglesia. Y el Señor a veces ve nuestras actividades y Él quedándose afuera. Y Él llama. Él no golpea. Él no echa la puerta. Él es un Señor. Qué bueno es el Señor. Qué respetuoso es el Señor. Él respeta nuestros tiempos. Él respeta nuestras decisiones. Él no viola a ninguno, hermanos. Pero, hermanos amados, no lo dejemos esperar mucho fuera de la puerta. A veces el Señor deja de llamar y se retira hasta de afuera de la puerta. Si no me creen, lean Cantares, Cantar de los Cantares, desde el capítulo 5, desde el versículo 2 al 8. Habla del Señor y de su novia. El Señor está afuera de la puerta y le dice a su novia que estaba adentro, abrime, que mi cabello está de rocío, hace frío, abrime, por favor. Y ella, ¿saben qué le responde desde adentro? Que está representando a la iglesia. Ella que le dice, no, Señor, ya me bañé.
ya limpié mis pies, ya me acomodé en la cama, de vuelta a levantarme para abrirte. Y el Señor hace ver su mano que pasa a través de la puerta, de la rejilla de la puerta. Y entonces ella ahí reacciona, se levanta y le abre la puerta al Señor, pero el Señor ya se fue, ya no lo encuentra. Hermanos amados de mi alma, a veces el Señor se retira porque el momento donde llamó no le respondimos y cuando reaccionamos ya es tarde. A veces el Señor te da una chance para que lo sirvas, para que hagas esto y aquello. Te llama, pero al desaprovechar, al dejar pasar tiempo, a veces el Señor te cierra la puerta y ya es tarde. Y aunque estemos llorando, la oportunidad se fue y se la dio a otro. No hagamos esperar al Señor. El Señor nos está hablando, iglesia, para salir de nuestra comodidad. Gracias al Señor por Zoom. Gracias por Zoom. Gracias, Señor, que hemos tenido reuniones, hemos perseverado. Pero ahora ustedes saben, hermanos, que los ancianos de esta iglesia han orado al Señor y le han dicho al Señor, Señor, ¿qué debemos hacer? Y la iglesia estuvo orando por esto. Y se decidió volver a vernos de manera presencial. Porque a veces la comodidad. No, yo entiendo, hermano, que uno diga, bueno, yo todavía tengo una situación delicada. Entiendo todo eso y nadie juzga eso, por favor. Pero seamos honestos. ¡Qué comodidad! Algunos hermanos nos reunimos en la cama, se ve la almohada ahí detrás. Uno se queda así dormido, otro con el mate, ¿verdad? Que no está mal. Pero hermanos, el Señor nos está llamando a salir de nuestra comodidad. Inclusive los hermanos que abren sus casas. Les es fácil, más fácil por Zoom. Una hermana el domingo pasado dijo, cuando el Señor dice, yo abro y ninguno cierra, ella interpretó que esta casa, el Señor la volvió a abrir para que ninguno la cierre. Y este domingo se abrieron 7 casas. Gloria a Dios por los hermanos que han abierto y se están yendo y los demás que se están conectando. No voy a decir, oh, hermanos, son negligentes, son los carnales que se quedaron. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que debemos admitir que nos hemos vuelto cómodos. No queremos salir de nuestra comodidad. Es la verdad. Y aunque duela, es la verdad. Nos gusta no salir de la comodidad. Queremos renunciar a cosas por el mundo y por lo que hace que nuestro corazón palpite, pero por las cosas del Señor no queremos arriesgar ni un centímetro. Y después, hermanos, puede ser tarde. Hermanos amados, el Señor nos está llamando desde afuera de la puerta para que le abramos y podamos estar con Él y Él con nosotros y experimentarlo en todo nuestro ser y que le abramos la puerta de nuestra familia, la puerta de nuestro dormitorio, la puerta de nuestra billetera, la puerta de nuestra casa, la puerta de nuestro matrimonio, la puerta de nuestros pensamientos. Hermanos, tenemos que abrirle todas las puertas de nuestro ser porque al Señor le interesa más lo que somos, más que lo que hacemos o decimos. Al Señor le interesa lo que somos. Oh Señor, ayúdanos a vencer la tibieza, a vencer la pereza, a vencer la apatía, a vencer la comodidad y a levantarnos apenas nos llamas y a obedecerte rápido. Que nos guste o que no nos guste, Señor, sabemos que tú eres el que sabes lo mejor para la iglesia. Al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Juan en el capítulo 20 dice que ve un trono sobre el cual se sentó el Señor, pero dice al versículo 4, vi tronos y sobre ellos se sentaron los que recibieron facultad para juzgar. ¡Aleluya! Gloria a Dios, hay tronos esperando para aquellos que venzan la tibieza, que venzan todo lo que hemos visto en esta serie de mensajes, hermanos. Así que, hermano querido, hermana amada, niño, joven, levantémonos, sirvamos al Señor, proclamemos su palabra, vivamos para Él.
Sigamos su voluntad en todo, aunque nos desagrade a veces porque la carne es débil. Y si estamos fríos, hermanos amados, seamos sinceros y pidámosle al Señor perdón y ayuda y socorro para que podamos encendernos de vuelta y ser aquella iglesia que Él quiere que seamos, resplandeciente, llena del Espíritu de Dios, manifestándose todos los dones del Espíritu, todos sirviendo, mucha gente convirtiéndose. Eso es lo que quiere el Señor. Y entonces, hermanos amados, vamos a dormir sueños tranquilos todas las noches, porque estamos viviendo para el dueño del universo, el soberano de los príncipes de la tierra. El amén. Él es el Señor, digno de gloria. Hermanos amados, muchas gracias por haberme escuchado, por haber recibido esta palabra. Y yo estoy convencido que el Señor nos ha hablado esta noche, así como me habló a mí. Y pido al Señor en oración que su palabra pueda producir en nosotros aquellos cambios que Él espera, capaz hace años ver. Y aquellos hermanos que hoy ya están siendo reavivados por su espíritu y cumpliendo cambios que se notan. No se duerman, no nos durmamos pensando en la victoria de ayer. Busquemos la victoria de hoy, la de mañana, la de pasado mañana. Vivamos y avancemos de victoria en victoria, olvidando lo que quedó atrás, amando al Señor, sirviendo al Señor con un corazón lleno de Él, de amor por Él, con los hermanos. Los amo en el Señor y muchas gracias, hermanos. Que el Señor los bendiga. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Gracias.